Ya chicos, ahora vamos a ver, este es el segundo video de nociones básicas de homotesia. Primero vamos a recordar que una homotesia es una transformación, transforma una figura en otra. A veces en el mismo costado donde está la original y a veces en el lado contrario. Eso va a depender netamente si el signo es positivo o negativo. Y además si el número es mayor a 1, la figura va a crecer, y si el número es menor, está entre 0 y 1, se va a achicar. Entonces acá tenemos como un resumen. Dice directa, el valor de K es positivo. O sea, por ejemplo, acá el valor de K es positivo y acá también el valor de K es positivo. La figura puede crecer o puede achicarse. Por ejemplo, si esta es la figura original y este es el O', en este caso la figura se achicó. Pero el ejemplo lo vamos a tener acá. Por ejemplo, acá dice si K es positivo. Si K es positivo, eso quiere decir que las figuras van a estar a un mismo lado. Puede ser las dos figuras al lado derecho o las dos figuras al lado izquierdo. Pero el puntito va a estar en una esquina. El puntito O. A diferencia de cuando pasa cuando es negativo. Que es lo que tenemos de aquí hacia acá. Acá K es negativo y acá K es positivo. Entonces, cuando es positivo, vamos a tener este tipo de dibujos, donde el punto O está siempre en un extremo y van a haber diferencias si el número está entre 0 y 1. Si el número está entre 0 y 1 significa que la figura se va a achicar. Así que si esta es la figura A y esa es la original, se va a achicar y se va a transformar en A'. Lo mismo va a pasar acá, la figura más grande va a ser A, esta es la original, y como el valor está entre 0 y 1, puede ser 0,4, 0,7, etc., se va a achicar, y este va a ser el A'. Si K es positivo, de nuevo las figuras, al igual que en la anterior, también van a estar las dos a la derecha o las dos a la izquierda. Pero ahora la diferencia es que el número es mayor a 1. Quiere decir que va a crecer. Así que esta es la figura original y este es el A'. Acá pasa lo mismo. Esta es la figura original y este es el A'. Cuando es negativo, también va a pasar lo mismo. Si K es negativo, en estos dos ejemplos el K es negativo, y ocurre que el punto siempre queda al centro. Es la forma más rápida de darse cuenta que el valor de la razón K es negativo. Y acá va a pasar lo mismo, si el número es mayor a 1 la figura crece, así que este sería el A y este sería el A', porque la figura acá creció. Este sería el original y este el A'. Ambas son negativas porque el punto está al medio y ambas tienen un número mayor a 1, o sea acá puede ser K negativo, o sea menos 8 por ejemplo, menos 4, menos 3. Acá dice K es negativo, el punto va a estar al medio, pero el valor está entre 0 y 1, quiere decir que la figura se va a achicar, así que esta va a ser la figura original, que se achicó y se transformó en esta. Y acá va a pasar lo mismo, esta va a ser la figura original, que se achicó y se va a transformar en esta. ¿Ya? Otra cosa importante es que acá se mantienen los ángulos son correspondientes. El ángulo de acá corresponde justo al ángulo de acá. El ángulo de acá es igual al ángulo de acá. Los ángulos son correspondientes en todas las razones de las homotecias, ya sea para los valores negativos o los positivos. Acá también, por ejemplo, el ángulo que tenemos ahí es el mismo ángulo que tengo acá. El ángulo que tengo aquí es el mismo ángulo que tengo acá abajo. Los ángulos son correspondientes siempre en todas las homotecias. Importante esa información. Luego, acá nos piden encontrar el valor de K. Nos van a dar algunas medidas. Por ejemplo, vamos a poner letras O, A, B, C. Y esto es A', B' y C'. Para encontrar el valor de K, lo único que necesito es tener algún trozo desde los lados del triángulo o desde el O hasta un punto nuevo dividido desde el O hasta un punto antiguo. Supongamos que me dicen que esto vale 4 y que esto vale 5. Entonces, yo ya sé que K es igual a OA' dividido OA. OA', desde O hasta A', eso es 9. Dividido en OA, desde la O hasta la A, eso es 4. 9 dividido en 4, eso es 2,2. Y ese es el valor de K. Ahora, si por otro lado tuviéramos esto al revés, y me refiero al revés con que este va a ser el A', B' y C', y este va a ser A, B y C, entonces ahora también el valor de K va a ser OA' dividido OA. Pero la diferencia va a estar en el valor que nos va a dar. Si esto mide 5 y esto mide 4, al igual que en el ejercicio anterior, ¿cuánto es OA'? OA' es desde O hasta A'. Entonces eso es 5 dividido en OA, y desde O hasta A es 9. 5 novenos.
Y eso nos va a dar 0,5 periódico. Entonces acá el valor de K es 2,2, y el cual tenía sentido porque la figura original era la más pequeña y la figura crece, por eso un número más grande que 1. Y acá que nos da decimal significa que la figura se achica. Esta es la original porque no tiene comitas y se transforma en esta pequeña. Cuando tenemos, por ejemplo, al revés, la razón inversa, supongamos que este es A, este es B y este es C. Y A va a ser el de acá arriba, C va a ser el de acá al medio y B va a ser el de acá. Supongamos que estos son los primas. Entonces, en este dibujo automáticamente yo ya me debería dar cuenta, el punto O está al centro, así que el valor de K va a ser negativo, y la figura era grande y se transformó en pequeña, porque esta es la figura original. Así que ya sé que el valor de acá me tiene que dar un 0, algo. Por ejemplo, si me dicen que CB vale 10, pero que CB' vale 5, entonces yo ya sé que C'B' dividido CB, siempre el que tiene comitas va a ir en la parte de arriba, el segmento nuevo. C'B' es 5 dividido 10, y 5 dividido 10 es 0,5. Y ese es el valor de la razón. Menos 0,5, porque el puntito está al medio. Yo ya sabía que me iba a dar un 0, algo porque la figura se achicó. Ahora, por otro lado, si la figura se hubiese agrandado, y este fuera los primas y este fuera el A, B y C, entonces ahora el calcular K, que es B'C' dividido en BC, y BC de nuevo 5, ahora me va a dar al revés. B'C' es 10, me va a dar arriba, y BC es 5, y esto me va a dar 2, menos 2, porque el puntito está al medio, por eso es negativo. Y 2 significa que la figura va a crecer. Esta es mi figura original y se transformó en esta mucho más grande, lo cual tiene sentido con el valor de K. Ahora, otra cosa importante. Si esto vale 8, este lado va a valer 4, porque en este triángulo todo vale el doble que lo de acá, porque la razón es 2. Y si esto vale 6, este pedacito va a valer 3. Fíjense cuánto es el perímetro de este triángulo. 18 más 6, eso es 24. Y acá el perímetro va a ser 5 más 3 son 8, más 4 12. O sea que sigue manteniendo la relación de que esto es el doble de eso, el perímetro también va a pasar lo mismo. O sea, si la razón hubiese sido K igual a 3, significa que este perímetro hubiese sido el triple que el de acá. Si el de acá es 10, la suma de los tres lados, acá no hubiera dado 30. Si acá hubiera sido 8, 3 por 8 es 24, acá no hubiese dado 24 la suma de los lados. Ahora, dice, calculando lados en las homotecias. Ya, si yo tengo esta figura y me piden calcular, por ejemplo, voy a poner O, aquí le voy a poner A, B y C, y A', B', C'. Supongamos que me dan la medida de OA, me dicen que vale 4. OA' es el lado que me piden. Me dicen que AB vale 6 y que A'B' vale 9. Entonces, supongamos que en vez de OA' nos piden el valor de A'. Hay un problema así en la prueba bicentenaria. Entonces, por eso vamos a ver ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Súper importante. Primero escribir las razones. ¿Cuáles son las razones que involucra acá? Acá son todos los lados nuevos con los lados antiguos. Entonces voy a tener que K es igual a A'B', que es un lado nuevo, la base del triángulo, en la base antigua del triángulo, AB. También voy a tener el lado derecho, B'C' dividido en BC. También voy a tener A'C', dividido en AC. Esos son todos los lados del triángulo. Por otro lado, también tengo todos los que nacen del punto O. OA', dividido OA. También voy a tener OB', dividido OB, y OC' dividido OC. Y esas son todas las relaciones que podemos tener para encontrar el valor de K. Ahora, lo único que tengo que hacer es buscar cuál de todas estas es la que relaciona estos valores. A mí me están preguntando por este pedacito. Por ese pedacito. El A' no está en ninguna de las fórmulas. Entonces, ¿qué voy a hacer?
primero voy a ver el OA. ¿Dónde está? Aquí está. Así que voy a necesitar esa fracción. Vamos a ocupar el OA' dividido OA. OA', no tengo idea cuánto es, le vamos a poner signo de pregunta. Y el OA, ahí está el valor, vale 4. También voy a ocupar, me dan la medida de AB y A'B'. O sea que voy a ocupar esta. La idea acá siempre es igualar dos fracciones, dos razones. El A'B' y el AB. A'B' vale 9 y AB vale 6. Y aquí armé una proporción en la cual yo voy a poder resolver multiplicando en diagonal y dividiendo por el número que quede solo. 4 por 9 es 36 y 36 dividido en 6 es 6. Así que signo de pregunta, que es OA', vale 6. ¿De qué me sirve saber que OA' vale 6? OA' vale 6. Si yo necesito el valor de A'. Súper simple, yo ya sé cuánto vale desde OA, vale 4. Esta parte vale 4. Y si todo el trozo vale 6, entonces ¿cuánto vale X? 4 más ¿cuánto me da 6? Más 2. Entonces es súper importante que ustedes tengan hecho el dibujo y vayan completando esta parte para que sepan que a pesar de que el A' no está en las relaciones, igualmente lo puedo encontrar con los datos que me dan. Veamos otro problema. Acá tengo uno de flechas. Supongamos que este es el punto O, esto es A, esto es A'. Bueno, y me dicen que esto vale 6, esto vale, qué sé yo, 4. Y me dicen que la altura de esta flecha es 12. ¿Cuánto mide la sombra? Porque el sol está proyectando sobre esta flecha y se proyecta una sombra. Sumamente simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero escribir cuáles son los valores de K, o sea, desde O hasta A' y desde O hasta A. Los mismos que escribimos delante. Desde A, aquí puedo ponerle una letra aunque no la tenga. Desde O hasta B', o más que eso, como nos hablan de la altura de las flechas, vamos a escribir el AB y el A'B'. A'B' dividido AB. OA', desde el sol hasta la flecha ploma, ¿qué distancia tengo? Tengo 6 y después 4, así que es 10. Dividido en OA, la distancia que hay desde la O hasta la A, o sea, 6. Tiene que ser igual a A'B', que es X, que es lo que queremos calcular, dividido en AB. Y AB es 12. Y nuevamente lo mismo, voy a multiplicar en diagonal y voy a dividir por el numerito que quedó solo. 10 por 12 es 120 y divido por 6 y me va a dar 20. Listo. La sombra vale 20. Nada más. Por último, tenemos un ejercicio que también les va a aparecer en la prueba, que es la sombra de, bueno, la imagen de cómo funciona la cámara. Esto lo vimos en clase. Si esto vale 10, esto vale 24 y esta parte vale 12, ¿cuánto mide la sombra de la vela? No son los mismos valores a los de la prueba. Este es el punto B, el punto A, este es B' y este es A'. Y este es el punto O. Entonces, tengo la distancia desde O hasta B y desde O hasta B'. Ya sé que OB' dividido OB me tiene que dar lo mismo que, por ejemplo, tengo el de AB y me piden el A'B'. A'B', que es la sombra de la vela, dividido en la vela original, en AB. Ahora lo reemplazo con los valores que yo tengo. OB', desde la O hasta la B', eso vale 12. Dividido desde la O hasta la B. De O hasta B tengo 24. A'B', el valor que me piden, X. Y AB, la altura de la vela. Y nuevamente, multiplico en diagonal y divido por el número que quedó solo. 10 por 12 es 120. Y dividido en 24, ustedes acá lo hacen en la calculadora y les va a dar 5. O sea que la altura de la vela es 5. Y eso es todo, a grandes rasgos, lo que tienen que ver en la prueba bicentenario sobre homotecias. Creo que acá se me olvidó mencionar algo que tenía que ver con la razón. Cuando me preguntan por la razón de las áreas, por ejemplo, si el área de esto es 3 y el área de esto es 9,
Y supongamos que esta es la original y esta es la copia. La razón que existe entre el área de la original y la de la copia es 3 es a 9. La original y la copia, o la imagen homotética que se llama, es 3 es a 9. Lo único que tengo que poner es el área de esta dividido el área de esa. 3 es a 9. Eso lo puedo simplificar por 3 y puedo decir que la razón entre el área original y la copia, decir la razón es muy parecido a la fracción. 3 en 3 es 1 y 3 en 9 son 3, un tercio. La razón entre la figura original y la homotética es 1 es a 3. Ahora, si yo digo la razón entre la figura homotética y la original, estoy diciendo que arriba va la homotética, o sea 9, y abajo va la original, 3. 9 dividido en 3 es 3. Así que puedo decir que la razón entre la imagen homotética y la original es 9 es a 3. Si les hablan en algún ejercicio de la imagen homotética y la original, tienen que fijarse en el orden y respetar los números que hay y simplificar o dividir. Acá tuvimos que simplificar, acá pudimos dividir. Y eso sería todo. ¿Ya? Espero que les vaya excelente. Confíen en lo que sabe. Revise mucho el cuaderno porque aparecen muchas cosas en el cuaderno que le van a ayudar. Y eso. Que estén muy bien. Hasta luego.